¿Alguna vez te has preguntado qué importancia tiene para mí la física? ¿Qué hace posible que yo me mantenga en pie en la tierra y no flote? ¿Por qué los aviones vuelan? ¿Qué lo hace posible? ¿Por qué los planetas se mantienen en órbita y no chocan entre sí? Todas esas preguntas encontramos respuesta en la física. La física tiene que ver con todos los procesos que nosotros hacemos en el día a día. Pero, ¿qué es la física? La física es esa ciencia natural que se encarga de describir todo lo que pasa en el universo, todos nuestros movimientos, por ejemplo, como nosotros caminamos, cuando una persona practica deporte, todo lo que tiene que ver con masa en movimiento, sonidos, la luz, electricidad, todas esas cosas tienen que ver con la física. Pero, ¿cuál ha sido la importancia de la física para estos tiempos? Obviamente no podemos hablar de física sin mencionar a Isaac Newton, pero ¿y quién fue ese hombre? Ese hombre fue el primer científico matemático en demostrar que las leyes naturales de movimiento que rigen los cuerpos aquí en la Tierra son esas mismas leyes las que rigen los movimientos de los cuerpos celestes. Isaac Newton es considerado como el científico más grande de todos los tiempos y su obra como la culminación de la revolución científica. Una vez entendido esto, continuemos. Isaac Newton revolucionó la física con las leyes que explican el movimiento y la gravedad. Su trabajo sentó las bases para la física clásica y sigue siendo fundamental hoy en día para las áreas de la ciencia y la ingeniería. A continuación veremos algunos descubrimientos claves de su época. Las leyes del movimiento datan de 1687. La primera de estas leyes es la ley de la inercia. La ley de la inercia establece que un objeto en movimiento o en reposo uniforme permanecerá así a menos que una fuerza externa actúe sobre él. ¿Cómo podemos ilustrar esto? Imagínense en un parque dos niños que están jugando en un columpio. ¿Qué pasa con el niño? Para que ese cuerpo empiece a moverse, necesita que otro niño lo empuje. Y si quiere detenerse, debe de otra fuerza externa que viene siendo el otro niño o la madre o la persona que esté con el niño, debe detener el columpio para que el niño pueda detenerse. Entonces esta viene siendo la fuerza externa que actúa sobre este cuerpo. La segunda ley es la ley de la fuerza y la aceleración. Esta ley establece que un objeto es directamente proporcional a la fuerza aplicada e inversamente proporcional a la fuerza de su masa. La tercera ley es la ley de acción y reacción. Esta ley establece que por cada acción hay una reacción de igual magnitud, pero en sentido opuesto. Esta ley establece que los cuerpos se atraen entre sí en función de su masa y la distancia que hay entre ellos. Se descompone en múltiples colores al hacerla pasar por un prisma. Desarrolló herramientas matemáticas esenciales para describir el movimiento y el cambio. Ahora bien, ¿hizo todo esto Newton solo? ¿No recibió influencia de nadie? ¿Cuáles fueron sus precursores? Vamos a ver en este apartado brevemente algunos de los científicos que aportaron y que ayudaron a que los descubrimientos de Newton fueran posibles. ¿De quiénes recibió influencia? Veremos. De acuerdo a lo que ya hemos visto, Isaac Newton fue quien formuló las leyes del movimiento y la fuerza de la gravedad, sentando las bases de la física clásica. Pero Isaac Newton no actuó solo.
Isaac Newton recibió influencia de Galileo Galilei, ya que Galileo Galilei estudió el movimiento y fue el pionero en el método experimental, sirviendo así de base para que Newton formulara las leyes del movimiento. El científico que hizo grandes aportes a la física fue Johannes Kepler. Johannes Kepler fue quien descubrió las leyes del movimiento planetario. Este contribuyó a que Newton formulara la teoría de la gravitación. En último lugar tenemos a René Descartes. René Descartes introdujo ideas matemáticas sobre el movimiento que hicieron grandes aportes a la física e influyeron mucho en Isaac Newton. De acuerdo a lo que ya hemos visto, todos estos avances siguen impactando en nuestras vidas. Por ejemplo, en el área de la salud, en el área de la biología, en el área de la tecnología, todos los avances que hemos tenido hoy y todas las facilidades que tenemos hoy es gracias a los avances de la física, de cómo ha impactado la física en nuestras vidas. Por ejemplo, en nosotros poder transportarnos de un país a otro gracias a los aviones, gracias, por ejemplo, el metro, los automóviles, las bicicletas, los teléfonos. En el campo de la salud ha sido magnífico la ingeniería, la mecánica, por ejemplo, de la construcción de prótesis para esas personas que han perdido brazo, mano, pie. Todo eso ha ayudado y ha contribuido en la biología, los microscopios. Gracias a eso podemos alumbrarnos. Entonces, ¿qué aprendemos? ¿Las leyes de Newton, como fueron en 1600, quedan obsoletas? No, siguen siendo fundamentales hoy en día para la ciencia y la tecnología moderna. ¿Por qué? Porque fueron la base, fueron la azapata que contribuyeron a la física cuántica de hoy en día, aunque la física cuántica puedan ampliar más el conocimiento que tenemos hoy en día, las leyes de Newton han sido fundamentales para la ciencia moderna.